Un mensaje al corazón con la reverenda Susana González. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los hermanos de la Iglesia Anglicana e Histórica del Perú que nos escuchan a través de las redes sociales, Facebook, YouTube y de todas las plataformas en donde ahora ya pueden encontrar nuestro programa Un mensaje al corazón. Hoy les traigo la lectura del día, que es del segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículos del 5 al 8, 13 al 15 y el versículo 18. En aquellos días, Salmansar, rey de Asiria, invadió el país de Israel y asedió Samaria durante 3 años. En el año 9 de Oseas, rey de Siria, conquistó Samaria y deportó a los israelitas a Asiria y los instaló en el Yalah, junto al Yabor, río de Gozán, y en las poblaciones de Media. Eso sucedió porque sirviendo a otros dioses, los israelitas habían pecado contra el Señor su Dios, que los había sacado de Egipto, del poder del faraón, rey de Egipto. Procedieron según las costumbres de las naciones que el Señor había expulsado ante ellos y que introdujeron los reyes nombrados por ellos mismos. El Señor había advertido a Israel y a Judá por medio de los profetas: Volveos de vuestro mal camino, guardad mis mandatos y preceptos, siguiendo la ley que le di a vuestros padres, que les comuniqué por medio de mis siervos los profetas. Pero los israelitas no hicieron caso, sino que se pusieron tercos como sus padres, que no confiaron en el Señor su Dios. Rechazaron sus mandatos y el pacto que había hecho el Señor con sus padres y Abraham, y las advertencias que les hizo. El Señor por eso se irritó tanto contra Israel que los arrojó de su presencia, y solo quedó la tribu de Judá. Es palabra del Señor. Y es así, hermanos, como vemos en el segundo libro de Reyes, el trágico final que le tocó al reino de Samaria en el año 721 a.C., que después de 3 años de asedio, el rey Salmansar V conquista Samaria y deportó a sus habitantes a Asiria. El reino de Judá, llamado también Reino del Sur, va a quedar totalmente a salvo todavía por un siglo más. Y aunque en la ruina de Israel seguramente intervinieron otros factores políticos, económicos y sociales, así como las ambiciones personales de sus mismos gobernantes de esa época, el libro de Reyes lo interpreta más como el castigo de Dios por haberle sido infiel a su alianza. Pero el reino de Samaria, cada vez más deteriorado en su vida religiosa y social, ya iba caminando hacia su propia ruina. Habían abandonado la alianza con Dios y empezaron a adorar a dioses falsos, es decir, cayeron en la idolatría y no hacían caso a las advertencias de los profetas que Dios les enviaba, y siguieron con las costumbres paganas. Y es por eso que llegaron a caer en una especie de cataclismo. Y como nos dice la lectura, el Señor se irritó contra Israel. Ahora también nosotros tenemos enfrente nuestro las mismas señales que Dios nos da: la infidelidad, el pecado, la ruptura de nuestra alianza con Dios, que nos pueden llevar a posibles desastres calamitosos, a nuestra ruina personal y a la vez a la ruina comunitaria. Y nosotros le echamos la culpa a Dios,
como que si Dios fuera un Dios vengativo o rencoroso, cuando no lo es, sino que todo es nuestra responsabilidad por no seguir sus mandamientos. Nosotros mismos elegimos a veces el camino más cómodo, pero hay que recordar que un camino torcido nunca lleva a una felicidad verdadera. Y esto es lo que pasa a los pueblos y a las mismas personas cuando se dejan llevar por la corrupción y por las ambiciones injustas, cuando aflojan de la fidelidad a sus ideales y cuando rompen con la alianza con Dios, eligen el camino superficial y nunca llegan a nada bueno. Se cumple de nuevo lo que pasó con Israel. Pierden el camino de Dios y de la alianza, ya que se sienten más cómodos con el camino torcido y mundano. Y ya vimos lo que le pasó a los israelitas. No escucharon ni vieron las señales que Dios les daba y al final no tuvieron un buen término. Pero nosotros tenemos a Cristo y a la Iglesia, que nos recuerdan con su palabra. El que edifica sobre arena se expone a un derrumbe estrepitoso, pero el que edifica sobre tierra firme va a durar por los siglos de los siglos, tal cual la palabra y la Iglesia. Y ya saben, hermanos, ahora nos pueden encontrar en YouTube, en Facebook, donde pueden dar like y suscribirse. Y también dentro de poco vamos a estar en Google Podcast, en Spotify y en Amazon Music. Pronto estaremos pasando los links y demás enlaces para que puedan suscribirse y dar like también a nuestro podcast. Y recuerden que siempre vamos a estar ahí para ustedes. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos.